¿Qué harías si, en un instante, lo pierdes todo? Imagina despertar un día para descubrir que tus riquezas, tu familia y hasta tu salud han desaparecido. Todo aquello que amas, todo lo que define tu vida, reducido a cenizas. Este no es solo un escenario imaginario, sino la realidad que enfrentó a Job, un hombre conocido por su fe inquebrantable y su relación con Dios. Pero, ¿qué llevó a un hombre tan justo a atravesar una prueba tan devastada? Lo que sigue es una de las historias más conmovedoras y profundas de toda la Biblia. Una historia que pone a prueba los límites del sufrimiento humano y la capacidad de mantener la fe en medio de la adversidad más oscura. Acompáñame a explorar esta fascinante historia, porque quizás en sus pruebas encuentres respuestas para los desafíos de tu propia vida. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, conocido no solo por su gran riqueza, sino por su integridad y fe inquebrantable en Dios. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida reflejaba bendición. Tenía una familia numerosa con 10 hijos, un inmenso ganado que lo hacía el hombre más rico del Oriente, y sobre todo, un corazón devoto que constantemente oraba por sus hijos, ofreciendo sacrificios por si acaso alguno de ellos pecaba. Pero lo que Job no sabía era que su fidelidad pronto sería puesta a prueba en un desafío cósmico entre Dios y Satanás. El pacto entre Dios y Satanás. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos estaba Satanás. Dios, conociendo los propósitos del enemigo, le preguntó: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces Dios, orgulloso de su siervo Job, lo señaló como un ejemplo. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, astuto y lleno de malicia, insinuó que la fe de Job no era genuina, que solo era fiel porque Dios lo había bendecido abundantemente. ¿Acaso Job te teme sin motivo? Tú lo has protegido junto con todo lo que tiene, pero quítale todo y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios, seguro de la fe de Job, aceptó el desafío, pero puso un límite. Todo lo que tiene está en tus manos, pero a él no lo toques. Así comenzó la prueba más devastadora de la vida de Job. La primera prueba, la pérdida de todo. En un solo día, Job recibió noticias desgarradoras. Un mensajero llegó con la primera tragedia. Sus bueyes y asnos habían sido robados por los sabeos, y los siervos que los cuidaban fueron asesinados. Antes de que el primer mensajero terminara, llegó otro. Fuego del cielo cayó y consumió sus ovejas y a más siervos. Luego, otro mensajero informó que los caldeos habían saqueado sus camellos. Pero el golpe más doloroso llegó al final. Un viento poderoso derrumbó la casa donde sus hijos estaban reunidos, y todos murieron. En cuestión de horas, Job perdió todas sus riquezas y a sus amados hijos. Sin embargo, en lugar de maldecir a Dios, Job rasgó su manto, se afeitó la cabeza y se postró en el suelo diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job no pecó ni culpó a Dios. La segunda prueba, el dolor físico. Pero Satanás no se dio por vencido. Se presentó nuevamente ante Dios y argumentó: «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su carne y huesos, y verás cómo te maldice en tu propia cara». Dios permitió que Satanás lo atacara físicamente, pero con la misma condición: no podía quitarle la vida. Entonces Satanás hirió a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, en su sufrimiento extremo, tomó un pedazo de cerámica para rascarse mientras se sentaba en medio de las cenizas. Su esposa, viendo su condición, le dijo: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job respondió:
¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? A pesar del dolor físico y las palabras de su esposa, Job permaneció fiel. La prueba del desaliento. Los amigos de Job. 3 amigos de Job llegaron para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo de lejos, apenas lo reconocieron por su terrible estado. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron junto a él sin decir palabra, compartiendo su dolor en silencio. Pero cuando hablaron, en lugar de consolar a Job, lo acusaron. Ellos creían que sus sufrimientos eran el resultado de algún pecado oculto, pues en su entendimiento, Dios solo castiga al culpable. Job, indignado, defendió su inocencia y clamó a Dios para que le explicara el motivo de su sufrimiento. El clamor de Job y la respuesta de Dios. En medio de su desesperación, Job deseaba una audiencia con Dios. Aunque nunca maldijo a Dios, expresó su frustración y su anhelo de entender por qué estaba sufriendo. Finalmente, Dios respondió, pero no con explicaciones. Desde un torbellino, le habló sobre su poder y majestad, haciéndole ver que sus planes son insondables y que su soberanía está más allá del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Job, al escuchar las palabras de Dios, se humilló y reconoció su pequeñez. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La restauración, la fidelidad recompensada. Dios reprendió a los amigos de Job por sus palabras injustas y les ordenó ofrecer sacrificios, pidiendo a Job que orara por ellos. Cuando Job intercedió por sus amigos, Dios restauró su vida. No solo recuperó todo lo que había perdido, sino que fue bendecido el doble. Tuvo más riquezas, nuevos hijos e hijas, y vivió 140 años más, viendo hasta la 4ª generación. La historia de Job no es solo sobre sufrimiento, sino sobre fe inquebrantable en medio de las pruebas. Job demostró que el amor a Dios no depende de las bendiciones materiales ni de la ausencia de dificultades. Su fidelidad se convirtió en un testimonio eterno de confianza en la soberanía divina. ¿Podríamos nosotros mantener nuestra fe intacta como Job, incluso cuando todo parece perdido? Su historia nos desafía a confiar en Dios en todo tiempo, recordándonos que su propósito siempre es mayor que nuestro entendimiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.